Entonces empezamos a hablar de Diatomix. Diatomix es una empresa mexicana que se encargó de buscar soluciones para la producción orgánica a bajo costo. A través de materiales como las tierras diatomeas. Sin embargo, en el proceso nos dimos cuenta que las tierras diatomeas, como lo dice el nombre, son tierras y son diatomeas, y que solamente las diatomeas tienen un beneficio nutricional para las plantas y un beneficio físico para algunos insectos, contra algunos insectos, o bien algunas características físicas que le dotan de cierta versatilidad para mezclarlo con fertilizantes. Lo que pueden ver en pantalla es la partícula de la diatomea de Diatomix, es la ciclopela. Esta diatomea tiene una gran cantidad de poros, lo que hace que 1 gramo de Diatomix tenga 32 metros cuadrados de área superficial, que poco a poco iremos viendo cómo esas características físicas y químicas del producto van a dar un aporte a las plantas. El proyecto estrella es el Diatomix Agro de 18 kilos, el cual hoy en día ya cuenta con registro COFEPRIS, OMRI y OCO. Aquí voy a hacer hincapié en que el registro COFEPRIS que tiene hoy Diatomix es un registro como nutriente vegetal. Es el primer silicio mineral que obtiene un COFEPRIS como nutriente vegetal. Ahora sí que los años de investigación nos rindieron frutos al obtener este tipo de registro. Una de las grandes preguntas que se hace la gente, o que me he topado mucho en campo, es el silicio en las plantas. Recordemos que el silicio se quita de los nutrientes esenciales cuando se empiezan a establecer los manuales de hidroponía, que se creían que el silicio no era necesario. Una de las preguntas es, ¿las plantas necesitan? Sí. De los 10 cultivos más importantes a nivel mundial, 7 de estos son acumuladores de silicio. Cuando hablo de un acumulador de silicio, estoy hablando de que una planta gasta cierta cantidad de su energía, así como utiliza energía para floración, fructificación, crecimiento, también gasta energía para consumir silicio del suelo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las plantas tienen rutas metabólicas para consumir silicio. En el 16 la AFCO ya lo establece como sustancia beneficiosa, pero es hasta el 17 cuando se establece como nutriente esencial bajo condiciones de estrés, por todo lo que vamos a platicar ahorita. El silicio se encuentra en la naturaleza en un 28% de la corteza terrestre, es bastante. Sin embargo, y hay un gran sin embargo en todo esto, se encuentra en 3 fases principalmente: cristalina, semicristalina y amorfa. Pues resulta que aunque las 3 fases son silicio, solamente una de ellas puede ser aprovechada por las plantas, que es la sílice amorfa. Cristalina y semicristalina, aquí podemos ver cómo se ven en la naturaleza. La cristalina son todos los vidrios, semicristalina son cuarzos, rocas, minerales, dolomitas que están en el suelo. La amorfa son todos esos residuos vegetales que se van incorporando poco a poco al suelo y que ya acumularon silicio en 2 o 3 ciclos. O sea, aunque tiene una disolución alta, su recuperación o reincorporación al suelo es lenta. Abajo tenemos las tasas de disolución de estos diferentes fuentes de silicio. Los cristalinos y semicristalinos pues son de 1.5 a 3.75, mientras que el amorfo son 15. Diatomix se dispone en 46 miligramos por litro, 3 veces más que una sílice amorfa obtenida de residuos vegetales. Estos 46 miligramos por litro lo vamos a platicar un poquito más adelante porque son fundamentales para la nutrición de las plantas. En el mercado se van a encontrar muchos silicios, no todos tienen beneficios nutricionales. Si vemos esta imagen y yo muelo vidrio, lo mando a un análisis, me va a salir que el vidrio, o sea, el vidrio que vemos todos nosotros, tiene 80 o 90% de sílice, pero quiero que lo molamos y lo pongamos en las plantas y nos demos cuenta que no tiene ningún beneficio. Porque no se trata de qué necesita la planta, sino la forma en que se lo presentas. En este caso, las plantas requieren silicio, pero solo de la forma de ácido silícico.
que se obtiene al mezclar diatomix con agua, obtienes el ácido silícico. ¿Por qué es importante? Porque todos los que estamos aquí sabemos que el nitrógeno no se absorbe como nitrógeno, que el fósforo no se absorbe como fósforo, sino como moléculas químicas para las cuales las plantas están diseñadas que se pueden absorber como nitratos, nitritos o fosfatos. Bien, lo mismo pasa con el silicio. Se tiene que transformar en ácido silícico para que la planta lo pueda absorber. Este principio activo en Diatomix tiene dos grandes vertientes. Tiene tres, pero dos a nivel de planta. Una es como nutrición vegetal y otra es como mejorador de suelo. Como mejorador de suelo, vamos a iniciar aquí un viaje por un Diatomix aplicado en drench, foliar, a lo largo de todo su proceso, desde que llega al suelo y se va incorporando a las plantas. Entonces, vamos a hablar como mejorador de suelo. Cuando el ácido silícico llega al suelo, lo primero que hace es encontrarse con, a veces, suelos con inducción salina, producto de malas fertilizaciones. Y empieza a trabajar el producto de la siguiente manera. Todos los fosfatos mineralizados que se encuentren en el camino, todos, va a empezar a reaccionar, como se ve en la primera ecuación, ácido silícico más un fosfato de calcio, nos va a producir silicato de calcio, que es una presentación del calcio que empieza a jugar en el suelo, agua, y lo importante aquí, ácido fosfórico. Para que nos demos una idea y empecemos a hacer apuntes, 18 kilogramos de Diatomix nos representan aproximadamente 10 litros de ácido fosfórico en el suelo, solo si se lleva a cabo la primera ecuación. Pero es importante señalarlo. O sea, 18 kilos, estamos incorporando 10 litros de ácido fosfórico al suelo concentrado como mejorador, que a nivel radicular pues nos ayuda mucho para la disponibilidad del fósforo para las plantas. Bien, abajo vienen más ecuaciones, todas tienen la misma estructura. Un fosfato mineralizado con ácido silícico nos reacciona formando el silicato del catión, ácido fosfórico y agua. Viceversa con el fosfato de fierro, ácido silícico nos forma silicato de fierro más ácido fosfórico. Bien, cuando empieza a reaccionar y desbloquear nutrientes, el ácido silícico pues no se queda ahí y empieza a avanzar o empieza a ser absorbido por las plantas a través de las paredes celulares de la raíz y empieza un camino traslocando, arrastrando o acarreando, como lo quieran llamar, diferentes cationes. Los más importantes de todo este proceso son el potasio y el sodio, ya que son cationes muy ligeros y entonces si lo encontramos en las partes inferiores de la planta, los vamos a ir colocando en la parte aérea. Al momento de hacer que el potasio sea más móvil, pues nos ayuda mucho en el tema de fructificación. Y para el caso de los sodios, para aquellos que llegaran a tener algún problema con sodio, pues te va a ayudar a ponerlo en la parte aérea de la planta, reduciendo los efectos de la toxicidad de un sodio. Bueno, así se ve cómo va acarreando los nutrientes del suelo dentro de la planta. ¿Hasta aquí alguna duda o queja o sugerencia? No. No. Adelante, ingeniera. No, ninguna duda. Ok. Continúo. Yo sí tengo una duda. A ver, adelante. Es acerca del registro sanitario, del risco. ¿Cómo me dijiste, cómo dices que lo pusieron como nutriente vegetal? Ah, ok. Nutriente vegetal, muy bien, para buscarlo. Ya, Bien. sería todo. Continuamos. Entonces, ahí terminamos el primer viaje del Diatomix en el suelo y ahora vamos a ver lo que va a hacer el Diatomix adentro de las plantas. Bueno, el ácido silícico se absorbe por las paredes laterales de las raíces. Los acumuladores obviamente lo consumen con mayor cantidad
de facilidad, o con mayor facilidad, mejor dicho. Y dentro de la planta, como todo antioxidante, porque esa es la función de un ácido silícico para poderlo simplificar dentro de las plantas, se empiezan a estimular otras fitohormonas. 4 de ellas que tienen interés comercial son el ácido abscísico, ácido acetilsalicílico, ácido jasmónico y el etileno. También la presencia de ácido silícico en las plantas nos ayuda a la producción de quinasas e inhibidores de proteasas. En conclusión, con este último párrafo es: los insectos les cuesta más trabajo digerir el tejido vegetal. Por lo tanto, se autorregulan con el tiempo con buenas aplicaciones, o una planta sana con cantidad de diatomix significativa, se empiezan a reducir las poblaciones por el hecho de que el insecto le cuesta trabajo comer ese tejido vegetal. Hoy sabemos que diatomix se encuentra vinculado a 200,000 metabolitos secundarios. La verdad es que cada vez que seguimos investigando algún metabolito nos encontramos la relación directa del ácido silícico del diatomix con estos metabolitos. Bien, este es cómo entra por las paredes celulares de la raíz. Los receptores que lo capturan, en las gramíneas principalmente hay una gran cantidad de estos genes, se llaman LSI1. El diatomix empieza a viajar vía xilema, empieza a traslocar elementos, pero aquí es algo muy, muy importante. El producto siempre va a estar acompañado por al menos 4 moléculas de agua o 4 cationes diferentes. Cuando suelta el catión, se lleva una molécula de agua hasta la pared celular y se deposita en las microfibrillas de la pared celular. Al momento de depositarse con una gran cantidad de agua, lo que le estamos generando a las células de la epidermis de las plantas son reservas de agua que sirven como aislantes térmicos, tanto para un exceso o golpes de calor, para golpes de frío, o bien como reserva de agua ante condiciones de estiaje. Entonces la célula se va a ver cada vez menos estresada por falta de agua, siempre que tenga este tipo de reservas. Bien, aquí se ve, hay otra gráfica, cómo se ve la capa de sílica coloidal, se llama, porque al final es un coloide, es un sólido más un líquido. Y entonces, esta pared tiene un efecto indirecto, diría, se llama fungistático, donde limita el desarrollo o propagación de hifas de varios hongos para las células de las plantas. Bien, le sirve como una barrera a las células. Cuando el agua de este ácido silícico se consume por cualquier motivo, se empiezan a formar fitolitos y tricomas, que son los depósitos sólidos ya de este silicio en las plantas. Estas barreras también tienen un efecto indirecto contra la proliferación de insectos en el tejido vegetal. Pero una de las cuestiones es cuánto requieren las plantas de silicio para que podamos observar todo esto que les he platicado, porque platicarlo es muy sencillo, pero darle la nutrición a la planta para que tenga estos beneficios, pues nos importa a todos los que estamos aquí. Entonces, por ejemplo, un trigo, un arroz, un pepino requieren entre 30 a 18 miligramos por litro en la solución nutritiva del suelo. Como podemos darnos cuenta, Diatomix sin ningún problema alcanza estas concentraciones en solución para que la planta pueda estar consumiendo continuamente el silicio que requiere en forma de ácido silícico. Si nos queremos ir ya a condiciones severas, pues el trigo requiere 30 miligramos para empezar a resistir temas de salinidad, pero por ejemplo el maíz requiere 60 miligramos para resistir temas de anoxia radicular y sequías. Bien, ¿cómo está consumiendo una planta el ácido silícico? Aquí tenemos una gráfica, la voy a tratar de explicar muy rápido. La línea que vemos abajo, cercano al 0, y otra que tenemos en
0.55 milimoles de ácido silícico. Son 2 plantas de trigo en hidroponía y vemos la curva de arriba, cómo conforme pasa el tiempo el consumo es bajo, pero a partir del día 55 cae abruptamente la curva, producto de que la planta empezó a consumir el silicio en la solución nutritiva. La planta que no tiene silicio, pues no lo consume. Ambas plantas, esto es importante, ambas plantas se ponen nuevamente en la solución con ácido silícico y en menos de 10 días se lo vuelven a consumir. ¿Por qué? Porque las plantas, cuando empiezan a tener cambios fenológicos, su mecanismo de defensa es lo que ellas pueden hacer por sí mismas, que es la defensa o la repelencia de insectos. Entonces, es cuando consumen el ácido silícico, en el caso del trigo, avenas y cebadas, es antes del macollamiento. Lo mismo sucede con los tomates y hortalizas. Antes de floración, las plantas empiezan a consumir todo lo que tengan o todas las herramientas que tengan disponibles para ellas mismas defenderse. En resumen, tenemos lo siguiente, que en la planta tenemos un efecto físico y mecánico que resiste a los insectos y patógenos, a los fuertes vientos y el exceso de lluvia, alivia la sequía, alivia el estrés salino y la joya de la corona, alivia la deficiencia de fósforo, alivia la toxicidad de fierro, mejora el consumo de potasio porque lo ayuda a traslocarse, el fósforo porque lo desbloquea y el calcio porque hay un sinergismo directo entre el calcio y el silicio, fortaleciendo las paredes celulares. También te ayuda contra la toxicidad de ciertos metales pesados, que sé que hay regiones de los estados que me comentaron que sí sé que tienen problemas con metales pesados, como manganeso, cadmio, arsénico y muy raro el zinc. Bien, nuevamente esta es una figura de un corte transversal de nuestra alga diatomea y vemos esa parte que les digo, el efecto de esponja, que aumenta el área superficial de nuestro producto. ¿Hasta aquí alguna duda? Por mi parte, no. Compañeros, Yo sí tengo una duda. Con Dale. respecto a lo que dices, que necesitan de 80 a 18 miligramos, ¿en qué momento se puede aplicar? Porque me habían comentado los amigos de EICO, la licenciada EICO, perdón. Entonces, mi pregunta es, ¿estas dosis se pueden aplicar tanto vía foliar y al drench o solamente tiene que ser de una sola vía? ¿Y cada qué tiempo se tiene que estar aplicando para que la planta tenga este porcentaje que usted comenta? Bien. Hoy te voy a hablar de como no sé el cultivo del que me hablas, te voy a hablar de un número muy grueso, dependiendo del cultivo, de 3 a 6 kilos por semana en tu solución nutritiva, si son hortalizas, estás completando esta demanda de muchas hortalizas poco curvitáceas. ¿Sí? Cuando se trata, por ejemplo, de gramíneas o cultivos extensivos, se recomienda al inicio poner de 6 a 9 kilos para que la planta en etapas tempranas tenga el efecto del producto y de ahí de hacerlo de manera progresiva. El producto tiene una alta residualidad, quiere decir que lo vas a tener en los primeros 10 centímetros del suelo hasta que se acaba. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando veamos un bajón en la producción, quiere decir que ya se consumió totalmente, o bien acercarte a uno de los técnicos expertos que tenemos en Dietomix, comentas tu cultivo, el tipo de manejo que tienes y te sugieren la dosis apropiada. Pero se recomienda en todo el cultivo en hortalizas y en extensivos al inicio y acompañado en aplicaciones foliares. Ahorita voy a tocar el tema de los diferentes vehículos del producto para que tú veas cómo incorporas el producto a tu manejo. Yo tengo otra duda. Buen día. Dime. Bueno, hablas de pura hortaliza, trigo, arroz, en general cultivos prácticamente a ras de suelo. Yo, como te decía, trabajo con aguacate y limón. Ajá. Entonces, ahí la dosis, ¿cómo sería? Si me soporta el Diatomix para temporadas de heladas, por ejemplo, que mencionabas ahí por ahí algo de esta parte, y desde luego, pues,
la dosis, ¿no? Sobre todo eso, principalmente la dosis. ¿Qué tanto le tengo que aplicar y cada cuánto? Bien, ¿les parece si termino la parte técnica y al final atiendo puntualmente el tema de los frutales? Como tal, limón, aguacate, tenemos mucha experiencia que me gustaría compartirte, pero yo creo que nos extendemos un poquito más. Y ahorita con las formas de aplicación creo que va a complementar lo que te voy a decir de las aplicaciones en frutales. ¿Te parece? Ok, está bien. Perfecto. Entonces, me apuro con la parte técnica del producto para atender temas puntuales con diferentes cultivos. Bien, para obtener todos estos beneficios que les he platicado, hay diferentes vehículos. El vehículo principal por el que nuestro producto entra a los cultivos es en mezclas con fertilizantes. ¿Por qué? Porque cuando lo mezclamos con un NPK, por esa capacidad que tiene de coacervar ingredientes activos, esa estructura de esponja que tiene el producto, nos va a permitir que los nitrógenos de una urea o un fosfonitrato no se me volatilicen ni se me lixivien. O si lo hacen, lo hagan a una tasa menor que si van directos. Bien. Ese es con el nitrógeno. Con el fósforo ya les platiqué un poquito de toda esa sinergia que tienen con el fósforo, haciéndolos más disponibles. Y con el potasio los ayuda a acarrearlo. Por eso, la mayor cantidad de usuarios mezclan Diatomix con sus granulados para darle una mayor vida de anaquel a su granulado y tener todos estos beneficios que les he platicado a partir de los 9 kilos por tonelada en adelante. Así se ven las mezclas. En mezclas líquidas también. Cuando hablo de mezclas líquidas, no me voy a limitar a los fertilizantes, sino a todos los principios activos que se utilizan en la agroindustria, excepto los herbicidas. Si lo mezclamos nuestro producto con un insecticida, coacervamos el principio activo más tiempo, aumentamos su residualidad, que es fundamental para poder espaciar un poco más las aplicaciones en el tema fitosanitario. Aquí se ve un tema de conservación de agua, así se ven las mezclas con Diatomix. Puede funcionar perfectamente con cualquier insecticida o fungicida. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura amorfa. Nuestra área superficial son 32 metros cuadrados por gramo. 238 gramos absorben 1 litro de agua. La malla es muy fina, es 325, funciona en todas las aspersoras y sistemas de riego. Y esto te va a brindar beneficios de los principios activos con mayor residualidad, mayor cobertura. Te sirve como marcador de la aplicación, de saber dónde quedó tu aplicación de tu insecticida o fungicida o tu agroquímico en general. Pero esta película blanca de Diatomix te va a ayudar porque te va a servir, aparte de que por la célula, por el sistema de nutrición que le puedas aportar ácido silícico, la película blanca que le vas a poner a la hoja te ayuda contra el sol, te ayuda a mejorar la fotosíntesis, evita el golpe de calor y frío y disminuye la temperatura de las hojas. Disculpe, se escucha entrecortado, como que se corta. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde se me quedaron? No, al parecer es problema del ingeniero porque yo te escucho bien. Yo también te escucho bien, Alejandro. Pero bueno, cualquier tema en la grabación se lo podemos compartir al ingeniero, ¿no? Sin ningún problema, se la mando por WhatsApp o por correo, ingeniero Pedro. Bien. Bueno, en este punto ya tenemos el tema de aplicación de Diatomix en fertilizantes, que es un vehículo, en la aplicación de Diatomix vía foliar, acompañando cualquier manejo. Nos va a ayudar con el tema interno, con un silicio coloidal como pared celular más fuerte y un externo por esta película blanca que vamos a tener arriba de las hojas. La película blanca va a permitirnos mantener más tiempo la humedad en la hoja, reflejar la radiación calórica y dentro de todo esto, si en el momento de estar aplicando Diatomix por alguna razón un insecto se atraviesa, se va a empezar a morir porque el Diatomix tiene un efecto
mecánico contra plagas. Es muy importante señalarlo. Lo siguiente. Normalmente nosotros hemos visto a algún mamífero o algún ave buscando baños de arena para controlarse los ácaros. Pensemos de la misma manera cuando aplicamos Diatomix. Por eso los insectitos se empiezan a desecar. Bien, algunas fotos. Los 3 segmentos como se puede aplicar Diatomix en mezclas con fertilizantes, aplicaciones foliares y en sistemas de riego. Algunos resultados certificados: maíz, trigo y calabaza. Y ahora sí, me voy a atender preguntas y quisiera atender puntualmente el frutal del aguacate de Morelos. ¿Está por ahí el Inge? Es del Estado de México. Bueno, esta es una prueba certificada que tenemos de Diatomix en aguacate en el estado de Morelos, y tenemos aquí diferentes dosis. Nos vamos a quedar con el experimento número 3 versus el experimento 4, que es una dosis de Diatomix de más o menos 40 y tantos o 50 kilos, 52 kilos, creo. Bien. Y aquí vemos el rendimiento de kilogramos de fruto por árbol, donde tenemos, aquí es importante señalarlo para el ingeniero, se hizo una aplicación de 18 kilos y posteriormente segunda, tercera y cuarta aplicación vía foliar con un espacio de un mes entre cada una. Bien. La diferencia de kilos por árbol fue de un testigo absoluto de 14.6 kilos contra 20.9 kilos por árbol. El peso del fruto de manera individual también cambió. Más de 30 gramos por frutos fue lo que obtuvimos. Y en el caso de cítricos, en el caso de frutales, el vehículo más importante es coadyuvar toda tu fitosanidad y hacer aplicaciones regulares vía suelo. En un frutal, en un aguacate ya de varios años en adelante, tú vas a notar efectos significativos ya en tu huerta versus una no tratada, en la textura de la hoja, en que se van a reducir indirectamente la incidencia de plagas, mayor producción, pero este tiempo te puede demorar desde los 3 a 4 meses hasta los 10. Y esto es para que no se me desesperen que no estoy viendo los resultados inmediatos como un cultivo a ras de suelo, como lo mencionas. En los cítricos hemos tenido efectos muy importantes contra los golpes de sol y contra el efecto del tostonado de la fruta cuando hay exceso de sol en canículas, y contra heladas. La planta responde, rebrota más rápido cuando hay una helada, se te queme, tienes que podar, te rebrota más rápido. Y lo que son las ramas son más resistentes y te cuaja más fruta. Ese es un efecto muy, muy particular que vemos ya con huertas con manejo sistemático de Diatomix. Las ramas son más resistentes y cuajan más fruta y resisten más fruta. Y en lugar de verlas en ángulos de 45 grados, al contrario, las ves curvas hacia abajo de la cantidad de fruta que logran soportar. ¿Alguna otra duda? Bueno, buenos días. Buen día. Comentarles, yo apenas apliqué el Diatomix, tendrá más o menos como 3 meses, 4 meses, quizá 3 meses. Precisamente lo ocupé en lo que es sandía. Y la mera verdad, sí, me dio muy buen resultado. En cuanto a lo que fue las plagas, muy poca incidencia de plagas, la planta muy vigorosa. La verdad, sí es un muy buen producto. Tuvimos muy buena fruta, la fruta pues se dio de un tamaño regular, inclusive grande, y pues la mera verdad sí vi resultados, ¿no? Lo aplicamos en el sistema de riego, y pues la mera verdad sí se vieron resultados, ¿no?